En refinación de petróleo, una ventana operativa es el rango de condiciones dentro del cual una unidad de proceso puede operar de forma segura, estable y eficiente. Estas condiciones incluyen variables como temperatura, presión, flujo, nivel y composición. La ventana operativa representa el espacio donde se mantienen los márgenes de seguridad, la integridad de los equipos, la calidad de los productos y el desempeño energético esperado. Existe la percepción de que los problemas operativos aparecen de forma repentina. Sin embargo, la mayoría de las fallas comienzan con pequeñas desviaciones que pasan desapercibidas. Una ligera variación de temperatura, una presión que aumenta gradualmente o un flujo que comienza a oscilar son señales tempranas de que el proceso se está alejando de su condición normal. Cuando estas desviaciones no se detectan a tiempo, pueden evolucionar hacia situaciones de mayor riesgo. Las ventanas operativas son importantes porque permiten mantener el control del proceso antes de que aparezcan consecuencias negativas. Funcionan como una referencia para la toma de decisiones operativas y ayudan a identificar cuándo una variable se encuentra dentro de condiciones aceptables o cuándo requiere atención. Gracias a ellas es posible anticipar problemas y reducir la probabilidad de incidentes, pérdidas de producción o afectaciones a la calidad. Cuando una variable crítica sale de su rango establecido, el proceso comienza a operar con menores márgenes de seguridad. Dependiendo de la magnitud y duración de la desviación, pueden presentarse fenómenos como sobrecalentamiento, arrastre de líquidos, inestabilidad hidráulica, formación de coque, corrosión acelerada, incremento de emisiones o deterioro de equipos. Mientras más tiempo permanezca una unidad fuera de ventana, mayor será el riesgo asociado. Las variables del proceso no funcionan de manera independiente. Temperatura, presión, flujo, nivel y composición están interrelacionadas y forman parte de un sistema dinámico. Un cambio en cualquiera de ellas puede modificar el comportamiento de las demás. Por esta razón, operar dentro de ventana implica mantener un equilibrio adecuado entre todas las variables críticas y comprender cómo interactúan entre sí. El concepto de ventana operativa aplica prácticamente a cualquier instalación de refinación. Calentadores, torres de destilación, trenes de intercambio, bombas, compresores y sistemas auxiliares poseen límites operativos definidos. Aunque las variables críticas cambian de un equipo a otro, el principio es el mismo: mantener las condiciones dentro de rangos seguros para asegurar una operación estable y confiable. Las ventanas operativas contribuyen simultáneamente a tres objetivos fundamentales. El primero es la seguridad al reducir la probabilidad de eventos no deseados. El segundo es la confiabilidad al disminuir el desgaste y deterioro prematuro de los equipos. El tercero es el desempeño operativo y energético al favorecer la estabilidad del proceso, la calidad de los productos y el uso eficiente de los recursos energéticos. Mantener una unidad dentro de su ventana operativa requiere disciplina operacional y herramientas de seguimiento. El monitoreo continuo de variables, las alarmas, el análisis de tendencias, los recorridos de campo, los procedimientos operativos y el conocimiento del proceso permiten detectar desviaciones tempranas y actuar antes de que evolucionen hacia problemas mayores. Las ventanas operativas son una herramienta fundamental para la gestión de la operación en refinerías. Permiten identificar límites seguros de operación, anticipar desviaciones, proteger la integridad de los activos y optimizar el desempeño del proceso. Operar dentro de ventanas significa mantener el equilibrio entre seguridad, confiabilidad, calidad y eficiencia energética. Conocer la ventana es anticipar, no reaccionar. Operar dentro de ventana es proteger a las personas, los equipos y el desempeño de la refinería. En refinación de petróleo, una unidad de proceso no opera únicamente con base en sus parámetros de diseño. Su desempeño depende de un conjunto de condiciones reales que cambian continuamente durante la operación. A este conjunto de condiciones lo conocemos como contexto operacional. El contexto operacional define el entorno técnico, operativo y físico bajo el cual una unidad debe funcionar en un momento determinado, estableciendo las restricciones reales y los márgenes disponibles para mantener una operación segura y eficiente. El diseño de una planta establece capacidades, límites de ingeniería y criterios de operación previstos durante su concepción. Sin embargo, la realidad operacional rara vez coincide exactamente con las condiciones de diseño. Con el paso del tiempo cambian los equipos, las materias primas, las necesidades de producción y las condiciones de servicio. Por ello, una misma unidad puede requerir diferentes estrategias operativas dependiendo de las circunstancias presentes, aun cuando su diseño original permanezca sin modificaciones. Uno de los factores más importantes dentro del contexto operacional es la calidad del crudo procesado. Propiedades como densidad API, viscosidad, contenido de azufre, presencia de metales y curva de destilación influyen directamente en el comportamiento del proceso. Cuando cambia el tipo de crudo, también cambian las necesidades de calentamiento, separación, recuperación de calor y control operacional. Por esta razón, las condiciones de operación deben adaptarse constantemente a las características reales de la alimentación. La condición física de los equipos tiene un impacto directo en la operación.
Con el tiempo aparecen fenómenos como ensuciamiento, corrosión, erosión, desgaste mecánico o pérdida de eficiencia térmica. Un intercambiador ensuciado recupera menos energía. Una bomba desgastada puede perder capacidad. Un sistema con deterioro mecánico reduce los márgenes operativos disponibles. Por ello, la condición de los activos influye de manera importante en la ventana operativa real de una unidad. Ninguna unidad de proceso opera de forma aislada. Su desempeño depende de servicios auxiliares como vapor, agua de enfriamiento, combustible, electricidad, nitrógeno y aire de instrumentos. Cuando alguno de estos servicios presenta fluctuaciones en presión, temperatura, calidad o disponibilidad, el proceso puede verse afectado. La estabilidad de las utilidades es un elemento fundamental para mantener la estabilidad operacional de toda la instalación. Las condiciones de operación también dependen de los objetivos de producción y de la carga procesada. No es lo mismo operar a carga reducida que hacerlo cerca de la capacidad máxima de diseño. Los requerimientos de producción, la demanda del mercado, las especificaciones de calidad y la integración con otras unidades modifican continuamente las decisiones operativas. Cada escenario genera diferentes comportamientos en las variables críticas del proceso. El entorno también forma parte del contexto operacional. Factores como temperatura ambiente, humedad, condiciones climáticas, disponibilidad de mantenimiento, regulaciones ambientales y restricciones logísticas pueden influir en la operación diaria. Aunque estos elementos se encuentran fuera del control directo del operador, afectan la manera en que la unidad responde y deben considerarse al momento de tomar decisiones. El contexto operacional no depende de un único elemento. Surge de la interacción simultánea entre materia prima, condición mecánica, servicios auxiliares, objetivos de producción y factores externos. Cuando uno de estos elementos cambia, los demás pueden verse afectados. Comprender esta interacción permite interpretar mejor las señales del proceso, identificar riesgos potenciales y anticipar desviaciones antes de que impacten la operación. El contexto operacional representa la realidad bajo la cual trabaja una unidad de proceso. Entenderlo permite adaptar la operación a las condiciones existentes, mejorar la toma de decisiones y mantener la estabilidad del sistema. Más allá de conocer el diseño de una planta, es necesario comprender las condiciones reales que determinan su comportamiento día con día. El conjunto de condiciones reales que determinan cómo debe operar una unidad en un momento dado. En refinación de petróleo, las variables críticas son aquellos parámetros de proceso que tienen una influencia directa sobre la seguridad, la integridad mecánica, la calidad de los productos y el desempeño energético de una unidad. Estas variables permiten conocer el estado real de operación y sirven como referencia para determinar si el proceso se encuentra dentro de condiciones seguras y controladas. Mantenerlas dentro de sus rangos establecidos es una de las principales responsabilidades del personal operativo. Los límites operativos no se establecen de forma arbitraria. Se determinan considerando criterios de diseño, especificaciones de ingeniería, experiencia operacional, análisis de riesgo, requerimientos de calidad y condiciones de integridad mecánica de los equipos. Estos límites representan los valores máximos y mínimos permitidos para cada variable crítica y constituyen la base sobre la cual se construyen las ventanas operativas de una unidad de proceso. Entre las variables críticas más comunes en una refinería se encuentran la temperatura, presión, flujo, nivel, composición y diferencial de presión o delta P. Dependiendo del tipo de unidad, también pueden considerarse variables como exceso de oxígeno en combustión, temperatura de gases de chimenea, presión de domo, reflujo o contenido de contaminantes. Cada una proporciona información específica sobre el comportamiento del proceso y el estado de los equipos. La ventana operativa representa el rango dentro del cual una variable puede mantenerse sin comprometer la seguridad, la confiabilidad o el desempeño de la unidad. Generalmente se compone de una zona normal de operación, una zona de alerta y una zona crítica o de intervención. Mientras la variable permanezca dentro de la zona normal, el proceso opera de manera estable. Cuando se aproxima a los límites, se requiere mayor vigilancia y acciones preventivas para evitar desviaciones mayores. Un ejemplo común es la temperatura de salida de un calentador. Si la temperatura es demasiado baja, puede afectar la vaporización requerida para la separación posterior. Si es demasiado alta, puede favorecer la formación de coque y el sobrecalentamiento de tubos. De manera similar, una presión de domo excesiva puede alterar la eficiencia de separación de una torre, mientras que una delta P elevada en un intercambiador puede indicar ensuciamiento o restricciones al flujo. Cada variable posee límites específicos que deben respetarse para garantizar una operación estable. Las variables críticas no actúan de forma independiente. Un cambio en una variable suele provocar modificaciones en otras partes del proceso. Por ejemplo, un aumento en el flujo puede alterar temperaturas, presiones y cargas térmicas. Una variación en la composición de la alimentación puede modificar el comportamiento hidráulico de una torre o la eficiencia de un tren de intercambio. Comprender estas relaciones permite interpretar correctamente las señales del proceso y tomar mejores decisiones operativas.
El monitoreo continuo es fundamental para mantener las variables dentro de su ventana operativa. Los sistemas de control, alarmas, tendencias históricas, indicadores de desempeño y recorridos de campo permiten detectar cambios en el comportamiento de la unidad. Sin embargo, el monitoreo efectivo no consiste únicamente en observar valores instantáneos, sino en comprender la evolución de las variables y actuar antes de que las desviaciones se conviertan en problemas mayores. Cuando una variable supera sus límites operativos, aumentan los riesgos para la seguridad y la integridad de los equipos. Dependiendo de la situación, pueden presentarse problemas como corrosión acelerada, formación de coque, arrastre de líquidos, pérdida de calidad de producto, incremento del consumo energético, emisiones fuera de control o incluso paros no programados. Mientras más tiempo permanezca una variable fuera de rango, mayores serán las consecuencias potenciales para la unidad. Las variables críticas son indicadores fundamentales de la salud operacional de una unidad. Sus límites operativos permiten establecer ventanas seguras de funcionamiento y facilitan la detección temprana de desviaciones. El conocimiento de estas variables, su interacción y su comportamiento constituye una herramienta esencial para mantener procesos seguros, confiables y eficientes. Las ventanas operativas se construyen alrededor de variables que afectan seguridad, integridad, calidad y desempeño energético. Conocer, monitorear y respetar las variables críticas es operar con seguridad, confiabilidad y eficiencia. En una refinería, una desviación ocurre cuando una o más variables críticas comienzan a alejarse de su rango normal de operación. Estas desviaciones pueden manifestarse como cambios en temperatura, presión, flujo, nivel, composición o diferencial de presión. Aunque algunas parecen pequeñas o temporales, representan señales de que el proceso está perdiendo estabilidad. Detectarlas a tiempo es fundamental para evitar que evolucionen hacia condiciones de mayor riesgo o impacto operacional. Las desviaciones rara vez tienen una sola causa. En la mayoría de los casos son el resultado de múltiples factores que interactúan simultáneamente. El comportamiento del proceso, la condición de los equipos, la confiabilidad de la instrumentación, la estabilidad de los servicios auxiliares y las decisiones operativas influyen directamente en el desempeño de una unidad. Comprender el origen de una desviación permite identificar la causa raíz y aplicar acciones correctivas más efectivas. Las condiciones propias del proceso pueden generar desviaciones cuando cambian las características de la alimentación, la carga de operación o el comportamiento de las corrientes internas. Variaciones en la calidad del crudo, cambios de producción, desequilibrios térmicos o alteraciones en los balances de materia y energía pueden provocar que las variables críticas comiencen a salir de su rango esperado. Estas situaciones suelen reflejarse en cambios graduales de temperatura, presión o composición. Los equipos también son una fuente frecuente de desviaciones. Con el tiempo aparecen fenómenos como ensuciamiento, corrosión, erosión, desgaste mecánico o pérdida de eficiencia. Un intercambiador con depósitos internos reduce la transferencia de calor. Una bomba desgastada puede afectar el flujo. Un calentador con acumulación de coque modifica la distribución térmica. Cuando los equipos pierden desempeño, las variables del proceso comienzan a mostrar comportamientos anormales que requieren atención. La operación depende de información confiable. Cuando los instrumentos presentan errores de medición, fallas de calibración o señales inestables, el personal puede tomar decisiones basadas en datos incorrectos. De igual forma, válvulas de control defectuosas, lazos mal ajustados o sistemas de automatización con problemas pueden generar oscilaciones y respuestas inadecuadas del proceso. Por ello, la confiabilidad de la instrumentación es esencial para mantener la estabilidad operacional. Los servicios auxiliares son fundamentales para el funcionamiento de cualquier unidad de refinación. Vapor, agua de enfriamiento, combustible, energía eléctrica, nitrógeno y aire de instrumentos forman parte de la infraestructura que soporta la operación. Cuando alguno de estos servicios presenta fluctuaciones de presión, temperatura, calidad o disponibilidad, las variables del proceso pueden verse afectadas rápidamente, generando desviaciones que impactan seguridad, producción y eficiencia energética. Las decisiones operativas tienen una influencia directa sobre el comportamiento del proceso. Ajustes incorrectos, respuestas tardías, procedimientos mal ejecutados, falta de comunicación entre turnos o interpretación inadecuada de las tendencias pueden contribuir al desarrollo de desviaciones. La disciplina operacional, el conocimiento del proceso y la capacitación continua son elementos clave para minimizar este tipo de situaciones y fortalecer la confiabilidad de la operación. Además de las condiciones internas, existen factores externos que pueden afectar el desempeño de una unidad. Cambios climáticos, restricciones de producción, variaciones en el suministro de materias primas, requerimientos ambientales o limitaciones logísticas pueden modificar las condiciones de operación.
Aunque estos factores no siempre están bajo control directo del personal operativo, es importante considerarlos para anticipar riesgos y ajustar oportunamente las estrategias de operación. Las desviaciones operativas son el resultado de múltiples factores que pueden originarse en el proceso: los equipos, la instrumentación, los servicios auxiliares, la operación humana o el entorno externo. Identificar correctamente la causa de una desviación permite actuar de manera más efectiva, evitar recurrencias y mantener la unidad dentro de sus condiciones seguras de operación. Entender por qué se salen las variables de la ventana operativa es el primer paso para corregir y prevenir. Conocer las causas comunes de desviaciones permite actuar con criterio, proteger la unidad y mantener la operación dentro de su ventana. Operar fuera de ventana significa que una o más variables críticas han sobrepasado los límites establecidos para mantener una operación segura, estable y eficiente. Aunque en algunos casos el proceso puede continuar funcionando aparentemente sin problemas, la realidad es que los márgenes de seguridad comienzan a reducirse. Cuanto más se aleje una variable de su rango normal, mayor será la incertidumbre sobre el comportamiento del sistema y mayores serán las probabilidades de que ocurra una condición no deseada. Existe una relación directa entre la magnitud de una desviación y el nivel de riesgo asociado. Mientras más tiempo permanezca una variable fuera de su ventana operativa, mayores serán las probabilidades de afectar la seguridad, la integridad mecánica o la continuidad operacional. El riesgo no siempre aumenta de manera lineal. En muchas ocasiones, una pequeña desviación puede mantenerse estable durante un tiempo y después escalar rápidamente cuando se combinan otros factores operativos o condiciones desfavorables. En refinación, el riesgo tiene múltiples dimensiones. La primera es la seguridad de las personas, ya que una desviación puede incrementar la probabilidad de fugas, incendios o exposiciones a sustancias peligrosas. La segunda es la integridad de los equipos, debido a que temperaturas, presiones o composiciones fuera de rango pueden acelerar mecanismos de deterioro. También existe un impacto sobre la calidad de los productos, la continuidad de la producción, el cumplimiento ambiental y el desempeño energético de la instalación. Cuando una unidad opera fuera de ventana, aumentan las condiciones que favorecen distintos mecanismos de daño. Entre los más comunes se encuentran la corrosión acelerada, la erosión, la fatiga térmica, el sobrecalentamiento de materiales, la formación de coque y el deterioro progresivo de componentes mecánicos. Estos mecanismos suelen desarrollarse de manera gradual y muchas veces permanecen ocultos hasta que generan una falla visible o afectan significativamente la confiabilidad del equipo. Las consecuencias de operar fuera de ventana no se limitan a la integridad de los equipos. También pueden aparecer pérdidas de eficiencia energética, incremento en el consumo de combustible, reducción de capacidad de procesamiento, productos fuera de especificación, activación frecuente de alarmas, mayores requerimientos de mantenimiento y disminución de la estabilidad operacional. En casos más severos, las desviaciones pueden conducir a paros no programados o afectar la disponibilidad de toda una unidad de proceso. Muchas situaciones críticas comienzan con una desviación aparentemente menor. Por ejemplo, un incremento gradual de temperatura puede favorecer la formación de depósitos, reducir la transferencia de calor y obligar a incrementar la carga térmica para mantener la producción. Con el tiempo, esta condición genera un mayor consumo energético, incrementa los esfuerzos sobre los equipos y reduce los márgenes operativos disponibles. Lo que inicialmente parecía un problema menor termina convirtiéndose en un riesgo significativo para la operación. El riesgo asociado a una desviación puede aumentar cuando existen condiciones adicionales que limitan la capacidad de respuesta del proceso. Entre ellas se encuentran equipos degradados, instrumentación poco confiable, servicios auxiliares inestables, cargas elevadas, falta de monitoreo oportuno o ausencia de acciones correctivas. La combinación de varios factores simultáneos reduce los márgenes de seguridad y aumenta la probabilidad de que una desviación evolucione hacia una condición crítica. La mejor manera de proteger la integridad del proceso es mantener las variables críticas dentro de sus límites operativos y actuar de forma temprana ante cualquier desviación. El monitoreo continuo, el análisis de tendencias, la atención adecuada de alarmas, la disciplina operacional, el mantenimiento oportuno y el conocimiento del comportamiento del proceso son herramientas fundamentales para reducir riesgos. La prevención siempre será más efectiva y menos costosa que la corrección de una falla ya desarrollada. Operar fuera de ventana implica trabajar con márgenes reducidos de seguridad y confiabilidad. Las desviaciones incrementan el riesgo, favorecen mecanismos de daño y pueden generar consecuencias importantes para las personas, los equipos y la producción. Comprender la relación entre riesgo e integridad permite tomar decisiones más oportunas y fortalecer la estabilidad operacional de la refinería. Salir de la ventana operativa hoy puede convertirse en un evento crítico mañana. Controlar hoy, proteger siempre. La ventana operativa es el límite de seguridad y confiabilidad de tu proceso.
En refinación de petróleo, la estabilidad de una unidad depende de la capacidad para conocer en todo momento lo que está ocurriendo dentro del proceso. Monitorear permite verificar que las variables críticas permanezcan dentro de su ventana operativa, detectar desviaciones tempranas y tomar decisiones antes de que se conviertan en problemas mayores. La supervisión continua es una de las herramientas más importantes para mantener la seguridad, la confiabilidad y el desempeño energético de la operación. Las variables monitoreadas son aquellas que reflejan el comportamiento real del proceso y el estado de los equipos. Entre las más comunes se encuentran la temperatura, presión, flujo, nivel, composición y diferencial de presión o delta P. Dependiendo de la unidad, también pueden monitorearse variables relacionadas con eficiencia energética, calidad de productos, condiciones de combustión, desempeño de intercambiadores o integridad de equipos. Cada dato proporciona información valiosa sobre la salud operacional de la instalación. Las alarmas son herramientas diseñadas para advertir al personal cuando una variable se aproxima o supera un límite previamente establecido. Su función principal es llamar la atención sobre una condición que requiere evaluación o acción. Una alarma efectiva permite ganar tiempo para analizar la situación y responder antes de que la desviación afecte la seguridad, la integridad de los equipos o la continuidad de la producción. Las alarmas ayudan a detectar problemas, pero son las personas quienes toman las decisiones para resolverlos. Existen diferentes tipos de alarmas dependiendo de la naturaleza de la variable y del riesgo asociado. Las más comunes son las alarmas de valor alto, valor bajo, alta-alta y baja-baja. También pueden existir alarmas por velocidad de cambio, desviación respecto a objetivos operativos o condiciones anormales de equipos. Cada una tiene un propósito específico dentro de la estrategia de monitoreo y permite identificar distintos niveles de prioridad para la atención de eventos operativos. Las tendencias muestran cómo evolucionan las variables a lo largo del tiempo y constituyen una de las herramientas más poderosas para anticipar problemas. Un valor instantáneo puede parecer normal, pero una tendencia creciente o decreciente puede revelar que una desviación está comenzando a desarrollarse. El análisis de tendencias permite identificar patrones, reconocer comportamientos anormales y comprender la velocidad con la que cambian las condiciones operativas, facilitando una respuesta más oportuna y efectiva. Las refinerías modernas cuentan con múltiples herramientas para supervisar el comportamiento de los procesos. Los sistemas de control distribuido, historiadores de datos, pantallas de tendencias, indicadores de desempeño, tableros operativos y sistemas avanzados de monitoreo proporcionan información en tiempo real. A estas herramientas se suman los recorridos de campo, las inspecciones operativas y la experiencia del personal, que continúan siendo fundamentales para complementar la información obtenida mediante los sistemas automatizados. Un sistema de monitoreo es más efectivo cuando se utiliza de forma disciplinada. Entre las buenas prácticas se encuentran revisar tendencias de manera periódica, evitar la saturación de alarmas, verificar la confiabilidad de los instrumentos, documentar eventos relevantes y correlacionar la información del sistema con las observaciones realizadas en campo. El objetivo no es únicamente acumular datos, sino transformar esa información en conocimiento útil para la operación. El monitoreo genera información, pero el verdadero valor aparece cuando esa información se convierte en decisiones operativas. Detectar una tendencia anormal o recibir una alarma es solo el inicio del proceso. Posteriormente, es necesario analizar la causa, evaluar el riesgo, definir acciones correctivas y verificar los resultados obtenidos. Una respuesta oportuna permite recuperar la estabilidad del proceso y evitar que una desviación evolucione hacia una condición más severa. El monitoreo, las alarmas y las tendencias forman parte de un sistema integrado de vigilancia operacional. Juntos permiten conocer el estado del proceso, detectar desviaciones tempranas y apoyar la toma de decisiones. Mantener una supervisión efectiva de las variables críticas es una condición indispensable para conservar la operación dentro de su ventana operativa y proteger los objetivos de seguridad, confiabilidad y eficiencia. Ver lo que importa, a tiempo, para mantener el proceso dentro de su ventana operativa. Monitorea, entiende y actúa. La información a tiempo marca la diferencia entre una operación estable y un evento no deseado. Los calentadores, las torres de proceso y los trenes de intercambio son algunos de los equipos más importantes dentro de una refinería. En ellos se concentra una gran parte de la transferencia de energía, la separación de productos y el aprovechamiento térmico del proceso. Debido a su impacto sobre la producción, la seguridad y el consumo energético, mantener estos equipos dentro de sus ventanas operativas es fundamental para garantizar una operación estable y confiable. Cada equipo posee variables críticas específicas que permiten evaluar su desempeño. En los calentadores
variables destacan la temperatura de salida de carga, la temperatura de tubo metálico, el exceso de oxígeno y la presión de combustible. En las torres son especialmente importantes la presión del domo, la temperatura de fondo, los niveles y el reflujo. En los trenes de intercambio se monitorean temperaturas de entrada y salida, diferencial de presión, flujos y recuperación térmica. Estas variables permiten detectar oportunamente cualquier desviación operativa. La ventana operativa de cada equipo está definida por rangos que garantizan seguridad, integridad mecánica y desempeño adecuado. En un calentador, por ejemplo, la temperatura debe ser suficiente para cumplir el objetivo de proceso sin generar sobrecalentamiento o formación excesiva de coque. En una torre, la presión y temperatura deben favorecer la separación deseada. En los intercambiadores, los parámetros deben asegurar una transferencia eficiente de calor sin provocar restricciones excesivas al flujo. Las primeras señales de una desviación suelen aparecer antes de que exista una falla evidente. En calentadores pueden observarse aumentos graduales de temperatura de tubos, cambios en la combustión o incremento del consumo de combustible. En torres pueden presentarse oscilaciones de presión del domo, cambios en temperaturas de corte o alteraciones en la calidad de productos. En trenes de intercambio, un incremento progresivo de la delta P o una disminución de la recuperación térmica suelen indicar ensuciamiento o deterioro del desempeño. Cuando se detectan desviaciones, es importante actuar de manera ordenada y basada en información confiable. Las acciones pueden incluir ajustes de carga, revisión de condiciones de combustión, optimización de reflujo, verificación de flujos, evaluación de ensuciamiento, revisión de instrumentos o análisis de tendencias históricas. El objetivo no es únicamente corregir el síntoma, sino identificar y atender la causa que está provocando la desviación. Mantener estos equipos fuera de sus rangos operativos puede generar consecuencias importantes. En calentadores aumenta el riesgo de formación de coque, daño metalúrgico y pérdida de eficiencia térmica. En torres pueden presentarse problemas de separación, arrastre de líquidos y productos fuera de especificación. En trenes de intercambio se incrementa el consumo energético debido a una menor recuperación de calor. En todos los casos se reducen los márgenes de seguridad y confiabilidad operacional. El seguimiento continuo requiere indicadores que permitan evaluar el comportamiento de los equipos. Entre los más utilizados se encuentran el consumo específico de combustible, la eficiencia térmica, la delta P de intercambiadores, la presión del domo, las temperaturas de proceso, la calidad de productos y la estabilidad de las variables de control. Estos indicadores ayudan a identificar tendencias, comparar desempeño y priorizar acciones de mejora. Un incremento gradual de la delta P en un tren de intercambio puede indicar acumulación de depósitos y pérdida de transferencia térmica. Una presión de domo superior a la habitual puede reflejar restricciones en el sistema o cambios en las condiciones de operación de una torre. En un calentador, una reducción sostenida del exceso de oxígeno puede afectar la eficiencia de combustión. Estos ejemplos muestran cómo pequeñas desviaciones pueden convertirse en señales tempranas de problemas más importantes si no se atienden oportunamente. La aplicación práctica de las ventanas operativas permite transformar conceptos teóricos en acciones concretas de operación. Conocer las variables críticas, interpretar señales tempranas, monitorear indicadores y responder oportunamente son actividades esenciales para mantener calentadores, torres y trenes de intercambio dentro de condiciones seguras y eficientes. La estabilidad del proceso depende en gran medida de la atención que se presta a estos equipos clave. ¿Cómo mantener cada equipo dentro de su ventana operativa para asegurar seguridad, confiabilidad y eficiencia? Conocer tu proceso, monitorear siempre, actuar a tiempo, así proteges personas, equipos, producción y resultados. A lo largo de este video hemos recorrido los conceptos fundamentales relacionados con las ventanas operativas y el contexto operacional en refinación de petróleo. Hemos comprendido qué son las ventanas operativas, cómo influyen las condiciones reales de operación, cuáles son las variables críticas que deben monitorearse y qué factores pueden provocar desviaciones. También analizamos los riesgos asociados a operar fuera de ventana y la importancia del monitoreo continuo para mantener el control del proceso. La operación consciente puede resumirse en 8 pilares fundamentales: conocer la ventana operativa, entender el contexto operacional, identificar las variables críticas, reconocer las causas de desviación, gestionar el riesgo, monitorear continuamente, actuar oportunamente y aprender del comportamiento del proceso. Estos pilares forman una base sólida para tomar decisiones más informadas y fortalecer la seguridad, la confiabilidad y la eficiencia de las operaciones. Tomar conciencia significa comprender que cada acción dentro de una unidad de proceso tiene consecuencias. Una decisión aparentemente simple puede influir en la estabilidad de la operación, el desempeño energético, la integridad de los equipos o la calidad de los productos.
Cuando el personal entiende el impacto de sus decisiones, desarrolla una visión más amplia del proceso y actúa con mayor responsabilidad frente a las condiciones operativas que enfrenta diariamente. Las operaciones más confiables son aquellas donde las decisiones se basan en información, conocimiento y disciplina operacional. Analizar tendencias, interpretar señales tempranas, validar datos y evaluar riesgos antes de actuar permite reducir la probabilidad de errores y mejorar la estabilidad del proceso. Cada decisión tomada con criterio técnico contribuye a mantener la unidad dentro de sus límites operativos y a proteger la continuidad de la producción. Cuando una unidad opera fuera de su ventana operativa, comienzan a disminuir los márgenes de seguridad y confiabilidad. Las desviaciones pueden generar pérdidas de eficiencia, deterioro acelerado de equipos, productos fuera de especificación, incremento de emisiones y mayores riesgos operacionales. Aunque algunas condiciones parecen manejables al inicio, pueden evolucionar hacia situaciones más complejas si no se detectan y corrigen oportunamente. La disciplina operacional se construye a partir de hábitos consistentes. Mantener recorridos de campo efectivos, revisar tendencias periódicamente, atender alarmas con prioridad, verificar condiciones de equipos, documentar eventos relevantes y promover la comunicación entre áreas son prácticas que fortalecen la estabilidad operacional. Estas acciones permiten detectar problemas de manera temprana y conservar el proceso dentro de condiciones seguras y controladas. Existe una regla sencilla que resume gran parte de lo aprendido: lo que no se monitorea puede desviarse, lo que no se entiende puede convertirse en riesgo, y lo que no se atiende a tiempo suele generar consecuencias mayores. Esta regla recuerda la importancia de observar continuamente el proceso, comprender sus señales y actuar antes de que los problemas escalen a condiciones que comprometan la operación. La excelencia operacional no depende únicamente de la tecnología o de los procedimientos. También depende del compromiso de las personas que operan, supervisan, mantienen y gestionan las instalaciones. Cada integrante de la organización tiene la responsabilidad de contribuir a una operación más segura, más confiable y más eficiente mediante la aplicación de buenas prácticas y el cumplimiento de los límites operativos establecidos. Las ventanas operativas constituyen una herramienta esencial para mantener el control del proceso. Comprender el contexto operacional, monitorear variables críticas, identificar desviaciones y actuar oportunamente permite proteger personas, equipos y resultados. La toma de conciencia es el elemento que integra todos estos conceptos y los transforma en acciones concretas dentro de la operación diaria. La operación segura, estable y eficiente comienza con decisiones conscientes todos los días. Conciencia más disciplina más compromiso es igual a operación segura, confiable y eficiente. Tú eres la diferencia.